Queridos amigos, nuevamente nos encontramos aquí en Cruzando Fronteras y nuevamente tenemos con nosotros a Cristina Hinojés, a la que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Cristina, ¿qué tal estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Pues mira, es que pasaba por aquí y he dicho, seguro que pillo a Fernando entre puntos y comas. Digo, voy a ver si está, y mira, estabas. Pues mira, sí, esperemos que Dios ande también entre esos puntos y comas, si no, mal va a ir la cosa. Pero bueno, Yo esperemos que creo que sí. sí, yo creo que sí que anda entre puntos y Además comas. te veo muy pascual, muy floreada, muy contenta. Es que es el tiempo de estar contentos. Pues Tenemos sí, 50 días esplendorosos por delante. pues Pues sí, oye, tenemos un tiempo muy especial y hoy, por otro lado, tenemos un programa que es diferente, por lo menos por la cantidad de participaciones que va a haber en el programa de muchos amigos que quieren estar también con este Dios anda entre puntos y comas. Yo creo que podríamos haber titulado al programa de hoy Dios anda entre amigos también. ¿Qué te parece? también, también puede ser el subtítulo perfectamente. Pues yo creo que sí, además además de hablar del libro, que ven que lo tenemos en nuestro fondo, que lo tenemos también por aquí, estos amigos nos van a ir haciendo algunas preguntas, van a ir haciendo también algunas sugerencias y nosotros vamos a intentar responder con una cierta dinámica de rapidez, porque si no nos van a dar aquí las uvas con este programa. Pero al principio, antes de que comiencen nuestros amigos a hablar, ¿cómo has visto tú la experiencia de este libro, Cristina? Tú que eres ya, dijéramos, una autora consagrada. Sobre todo, sobre todo, sobre todo. Pues mira, es mi primera experiencia de escribir un libro con otra persona, que en este caso eres tú, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces es una experiencia, para mí era totalmente nuevo, porque ya te digo, yo nunca lo había hecho. Me ha resultado muy enriquecedora la experiencia en sí, porque esto de estar buscando, mirando sugerencias, ideas, propuestas, intercambiarlas, cómo se meten por aquí, cómo encajamos esta idea en otro capítulo, o que este sale demasiado largo, a ver si esto lo podemos aprovechar. Esa dinámica de relación, digamos, tan literaria en este caso, la verdad es que para mí ha sido muy atractiva y muy rica, la verdad sea dicha. Y luego, como los que hayan leído el libro y los que lo vayan a leer verán que no estábamos precisamente cerca el uno del otro, pues estábamos en distintos continentes, lo de las horas era ya un desastre, y eso le dio, por lo menos para mí, un punto de interés, de curiosidad, de qué estará haciendo, de que uno estaba durmiendo cuando el otro estaba pensando y al revés, y la verdad es que ha sido, para mí, te digo, enriquecedor y hasta cierto punto un poquito divertido en ese sentido. Pues yo creo que sí que un poquito divertido, sí. Además fue toda la parte de la pandemia, esos meses en los que yo en concreto estaba en Chile, en una comunidad con hermanos muy mayores. Y claro, el pensar en el libro fue algo también muy bonito, que a mí me motivó mucho. Después fueron unos días en los que no se podía salir de casa y en el pequeño paseo que me daba cada día, pues ahí se me iban ocurriendo ideas. Y yo creo que también ha sido muy fácil el escribir el libro porque había mucha conexión entre nosotros dos. Yo creo que el libro ha surgido de una manera muy natural, quizá también de una manera, yo me atrevería a decir que, vamos, yo en un principio creía que este libro no se iba a publicar, dada la situación de la pandemia, Sí, sí, es verdad, también sí. un poco de la crisis que ha habido, ¿no?, en el mundo editorial. Yo decía, bueno, nosotros somos unos soñadores y veremos a ver si el libro se publica o no se publica. Pero bueno, ya después iremos contando más cosas que nos fueron pasando. Pero ha sido muy bonito. Y yo he de confesar Sí, también que bueno, que yo en principio fui el que te pedí si te apetecía escribir el libro conmigo. sí. Y a mí era un tema que me gustaba mucho, que lo tenía en la mente, que ya había escrito algo sobre él, pero yo me sentía también que había llegado ya a un tope y que no me surgían nuevas ideas. Y yo Sí. creo que contigo ha sido esto elevar a la enésima potencia la creatividad del libro, porque se nos han ocurrido muchas ideas y yo creo que algo que va a suceder es
que habrá personas que piensen, esta parte la ha escrito Cristina o esta parte la ha escrito Fernando, y sin embargo no van a acertar, porque No, hay cosas que has escrito tú que parece que las he escrito yo y viceversa. O sea que hay sí. como una confluencia grande entre los dos y por eso ha sido también muy fácil el escribir el libro. Bueno, muy fácil y que nos ha llevado nuestro tiempo también, un tiempo Sí, intenso, pero yo creo que es fácil en tanto a compartir ideas, objetivos, sugerencias y demás. En eso sí que ha sido fácil porque tenemos una sintonía de pensamiento, la verdad sea dicha, que muy parecida. Y en eso sí que ha sido fácil darle forma, aquilatar los capítulos. Eso ya era otra cuestión porque, claro, muchas veces jugábamos con ideas que es que se nos escapaban las ideas para los capítulos y había que acotar un poco, ¿no? Pero el hecho de compartir, digamos, las ideas, eso sí que ha sido fácil por la sintonía que existe entre nosotros dos, eso es verdad. Y voy a desvelar un pequeño secreto que no sé si la gente se lo va a creer o no, pero Fernando y yo establecimos contacto, que suena así como muy extraterrestre, pero establecimos contacto en el año 2015. Y desde el 2015 hasta ahora solo nos hemos visto en persona una vez, unas horas. ¿Te acuerdas, Fernando, que fui a Barcelona? sí, Y sí, bueno, en estuvimos realidad unas nos horas hemos juntos. visto en carne mortal dos veces, una en Barcelona y otra en Madrid en el centenario de la revista 21. Ah, es verdad, tienes Pero razón, como pero allí había tanta gente, pues prácticamente fue un saludo no nos breve. vimos. Pero realmente no hemos coincidido así nunca, siempre han sido o correos electrónicos o WhatsApps o conexiones vía Zoom. O sea que la empatía funcionó porque verdaderamente funcionaba entre tú y yo. Pues sí, y cuando se emite este programa, si Dios quiere, igual será la tercera vez que nos hayamos visto, pero eso ya no lo desvelamos porque será otra sorpresa. Eso ya Y lo antes dejamos de ahí. que comiencen nuestros invitados, también decir que nos hemos ido sorprendiendo con los textos que uno al otro nos íbamos enviando. Yo creo que ha sido Sí, una sorpresa de los planteamientos de los capítulos, de cómo abordar cada capítulo, eso ha sido muy, muy interesante. sí, es verdad. Y yo que tenía la parte más en mi cabeza de los signos más tradicionales como el punto, la coma, el punto y coma, tú también has aportado otras grafías también creo muy interesantes, ¿verdad? Hombre, yo es que me fui, hicimos, el planteamiento no fue muy sencillo de todas maneras, porque había signos que evidentemente son signos de puntuación y ahí estaban, y con otros tuvimos nuestras dudas, porque la Real Academia no los acepta. Pero a nosotros nos sugerían tantas ideas, esos puntos, esos signos de puntuación, que al final decidimos, bueno, pues explicaremos que la Real Academia no los admite, pero no los podemos dejar fuera porque son esenciales para las ideas que se nos ocurrían, ¿no? Y en ese sentido es verdad que fuimos, pero realmente fuimos los dos, yo creo que igual de creativos, porque los más habituales bien se nos ocurrían o estaban ya un poco planteados, pero el resto tampoco. Yo creo que más complicado fue decir hasta aquí llegan las ideas porque ya y las otras para otra vez porque es que si no no paramos. Yo creo que eso fue lo más complicado de todo. Eso sí que es Pues verdad. escuchándote ahora, claro, también con mucho respeto haciendo esta comparación, ¿verdad? No sea que nos oigan, porque hay mucha gente que oye o que ve el programa, pero hablando de la Real Academia, a mí me resuena la Real Academia, la podríamos comparar casi con la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Que esperemos que en un futuro algunas manifestaciones pues también puedan ser integradas en la propia doctrina de la Iglesia, pues con mayor naturalidad. Pero eso ya es otro aspecto que a lo mejor lo tratamos o no en este programa, pero que está ahí de fondo. Y ahora, Sí, si te parece, Cristina, dime. vamos a ir pues a estar entre amigos, porque Dios anda entre puntos y comas, es posible gracias a muchas personas que han interactuado con nosotros, de lecturas, de encuentros, de... Sí, Y es es muy cierto. bonito pues que este libro haya sido un libro tan compartido y que haya provocado tanta alegría en muchas personas, muchos de ellos que han participado ya en este programa de Cruzando Fronteras y otros pues que es la primera vez que lo hacen,
pero que han acogido este libro con mucho cariño y también como una expresión de creatividad y de Mm, comunión, bueno, pues entre alguien, tú que eres laica, teóloga, yo religioso sacerdote, en fin, que yo creo que es bonito que la Iglesia se dé este tipo de conexiones que mm. nos hablan de que se pueden hacer cosas muy, muy hermosas desde diferentes estados o tipos de vida. Y formando de alguna manera una extraña pareja, ¿no? Pero ahí estamos, ahí estamos. Y Ahí funciona, o estamos, sea ahí que algo estamos. funciona. Bueno, pues vamos a pasar ya a nuestra primera amiga, porque realmente ella en el prólogo dice que puede llamarnos amigos, y es cierto. Sí. María Ángeles Fernández Muñoz, que ha sido la autora del prólogo, un prólogo escrito de una manera, pues como es María Ángeles. En el prólogo se ve ella, una persona con mucho estilo, con mucho respeto, con una gran síntesis y además aportando mucho. Pues si te parece, escuchamos a María Ángeles. Muy bien. Queridos Cristina y Fernando, muchísimas gracias por este libro, por invitarme a hacer el prólogo. De verdad me ha encantado poder participar con vosotros, pero sobre todo por habernos regalado a los lectores un libro que provoca el encuentro, con todo lo que ello significa. Porque vosotros no habéis pretendido poner los puntos sobre las íes, sino que sirviéndoos de los signos de puntuación, pues nos invitáis a plantearnos preguntas, interrogantes, a admirarnos, a dialogar, a guardar silencio. Vaya, lo que viene siendo, como digo, un encuentro. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy grande. Bueno, Cristina, ¿algún comentario a esto que nos dice María Ángeles? Muy bonito lo que dice, ¿no? Sí, no, la verdad se ha dicho que lo que dice es muy bonito y el prólogo que ha escrito es una preciosidad. La verdad es que nos sorprendió mucho cuando lo recibimos porque decía, tuvimos no nuestras dudas por pedírselo a ella, sino porque había muchas personas que había candidatas a escribir el prólogo, pero al final pensamos que María Ángeles era la persona idónea. Y la verdad se ha dicho que lo que dice, lo dice sabiendo de lo que habla, dándole el sentido pleno que tiene el libro, porque claro, el libro no es solamente los signos de puntuación y más o menos que Dios esté por ahí, sino que hemos intentado darle unas aplicaciones y verdaderamente ella recoge todo eso en el prólogo. Y la verdad se ha dicho que este prólogo tiene la extensión que tiene que tener un prólogo para un libro de estas características y el fondo y la forma que esperábamos de ella, porque la verdad se ha dicho que sabíamos en manos de quién dejábamos el prólogo del libro, y la verdad es que está muy bien. Pues sí, además que se lo tomó con muchísimo interés, le hizo también mucha ilusión. María Ángeles, que además está súper ocupada, que en el tiempo de la pandemia ella misma montaba los programas de últimas Sí, preguntas y que desde el doy principio fe, nos dijo que sí. sí. Doy fe porque a mí me hizo uno también a través de internet y la verdad se ha dicho que costaba lo suyo hacer aquello. Es verdad. Pues sí, y decíamos que hubo un momento en que nosotros tuvimos nuestras dudas de que el libro fuera a ser publicado, pero recibimos el mail, además ambos recibimos el mismo mail, en que Pedro Miguel García Fraile, director general de PPC, nos decía, este libro es un regalo y este libro se va a publicar. Entonces yo creo que ahí sentimos mucha alegría y fue muy bonito recibir aquel mail, ¿verdad, Cristina? Sí, porque además yo creo que Pedro Miguel nos tiene muy bien cogida la medida en el sentido de que él captó enseguida que la sintonía entre nosotros era más que sintonía, ¿no? Porque llega un momento que dice, pues eso, es que hay una comunión entre los dos y eso se nota y eso facilitó dentro de lo complicado que es escribir un libro y darle forma y demás, pero facilitó mucho ya no solo el intercambio de ideas, sino encajar esas ideas, las sugerencias que luego había que hacer, los temas que queríamos abordar, porque claro, a cada signo hay un tema, digamos, que le asignamos eh,
no desde el principio, pero sí es verdad que con un convencimiento conforme lo fuimos escribiendo, y Pedro Miguel, la verdad sea dicha, que yo creo eso, que es que nos tiene muy bien cogida la medida los dos y sabía un poco, yo creo que se sorprendería cuando lo recibió, pero aun con todo, la verdad sea dicha que sí lo acogió muy bien y el correo es súper cariñoso, es muy, muy cariñoso. Sí, además Pedro Miguel es muy listo, bueno, es un gran amigo y también es un gran profesional y sabe muy bien, aparte ahora vamos a escuchar sus palabras y vamos a ver también el análisis que él hace. Así que si te parece, le escuchamos. Hola a todos. Siempre me ha parecido una proeza los libros que se escriben entre dos o más personas. Son comunes los proyectos entre muchos autores, entre varios autores, sobre todo los libros de ensayo, los libros universitarios. Cuando se quiere tratar un tema en profundidad, pues se buscan a distintos especialistas, cada uno apunta su punto de vista y sale como resultado un libro en el cual se contrastan distintas opiniones y, como digo, distintos enfoques de una materia o de una disciplina. Los libros a dos manos o a cuatro manos son más complejos, puesto que ahí se exponen mucho más los autores. Lo normal, también en este tipo de libros, es cuando los dos autores tienen visiones antagónicas, opuestas o al menos complementarias sobre un punto de vista. Es muy común que escriba pues un ateo y un creyente, una persona que está a favor de una teoría y otro de otra, y esos libros han tenido mucho éxito, puesto que en un solo volumen uno puede disfrutar de dos puntos de vista, de dos enfoques de una misma cuestión. Y son libros que tienen, como digo, su interés y su chispa. Lo que siempre me ha parecido complejo, muy complejo, es que dos personas que tienen pues una forma de pensar parecida o tienen una sintonía o incluso una gran comunión, sean capaces de escribir un libro juntos. Sobre todo para que luego el lector tenga que hacer el esfuerzo de distinguir qué parte es de uno y qué parte es de otro. Se supone que todas las partes son de los dos, pero siempre es reconocible lo que uno escribe y lo que otro escribe. Ese es el caso de este libro, de Dios anda entre puntos y comas. Un proyecto, una idea, pues que nos traen Fernando Cordero y Cristina Hinojés. Los dos viejos amigos y sobre todo autores, yo diría que consolidados. No es el primer libro de ambos. Cada uno de ellos ha recorrido su propio camino con sus propios libros de ensayos. En el caso de Fernando, muy amplio. En el caso de Cristina, pues también conocemos todo lo que ya se diría que es su producción teológica en torno a los temas que más le interesan y del que todos disfrutamos. Pues el que se hayan juntado, como digo, ambos para hacer esta obra, me parece una idea pues muy original, muy atrevida, y por eso cuando nos lo propuso a la editorial PPC la acogimos enseguida con bastante entusiasmo. Bueno, solamente tengo que recomendar su lectura. Yo pensaba, como dicen ellos en la introducción, que Dios andaba entre pucheros, como decía la Santa de Ávila, pero está claro que Dios anda no solamente entre pucheros, sino también entre puntos y comas, anda también por todo ese mundo digital, por todo ese mundo de las letras, por muchos libros, por muchas obras, y Dios lo podemos encontrar siempre que queramos encontrarle y siempre que nos pongamos en serio a buscarle. Como digo, es un libro delicioso, es un libro que recomiendo, sobre todo a los que son fans de Fernando y a los que son fans de Cristina, pues se junta el tener al menos esta curiosidad por ver qué tipo de ensayo, qué tipo de libro les ha salido, y como les digo, es un libro encantador y un libro que va a tener un recorrido más largo de lo que nosotros pensábamos. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad que el análisis de Pedro Miguel Está yo muy creo que bien. es un análisis muy profundo de alguien conocedor del tema, de un apasionado de los libros. Y
Él decía que también para la editorial, para PPC, era muy bonito que una iniciativa de este tipo partiera de los propios autores de la casa y que ese tipo de cosas, pues que a ellos les alegraban mucho, ¿no? Pues yo creo Mm, que esto también ha sido muy, muy bonito, ¿no? El mm. que haya sido acogido con tanta ilusión por la propia editorial. Es que yo creo que también el ser proactivos muchas veces y sobre todo en estos momentos en los que llegó el libro a la editorial, que el mercado estaba como estaba, la situación estaba como estaba y demás, pues yo creo que esa proactividad de alguna manera también las propias editoriales lo habrán agradecido, y en este caso PPC a través de Pedro Miguel, porque quizás no fuera una iniciativa que muchas personas tuvieran, ¿no? Lo que pasa es que, ya te digo, nosotros somos una extraña pareja y funcionamos así, pero bueno, lo decidimos y lo hicimos. Pero la verdad se ha dicho que sí que teníamos nuestros miedos un poco a decir, bueno, lo mandamos y a lo mejor de momento no, pero bueno, ahí lo tendrán. Y no, la verdad se ha dicho que ha salido muy bien y lo aceptaron muy bien, la verdad se ha dicho. Pues ahora tenemos una intervención de alguien que no nos va a preguntar nada, pero sí que va a hacer a lo largo del programa un análisis del libro, del contenido del libro. Es José Fernando Juan y en 5 puntos va analizando el contenido principal del libro. Además, él como es filósofo, escritor, profesor, pues lo hace de una manera, yo creo que le saca mucho jugo al libro. A mí me ha impactado un poco, Cristina, el análisis que hace José Fernando Juan. Sí, la verdad se ha dicho que es que casi, casi te dan ganas de decir, pero todos hemos escrito nosotros, es casi, casi, ¿no? No, pero la verdad se ha dicho, es verdad, y fíjate lo interesante de haber tenido tantas, o de tener tantas intervenciones, es que ves, cuando escribimos realmente no sabemos para quién escribimos. Hombre, sabemos que hay gente a la que le gusta lo que nosotros más o menos contamos o cómo lo contamos, pero realmente no sabemos a quién vamos a llegar. Y yo creo que hoy vamos a ver cómo llegamos a muchas personas de distintas maneras y cómo interpretan esas personas lo que hemos escrito. Y eso es muy interesante siempre, por lo menos a mí me lo parece. Pues sí, pues entonces vamos con los 2 primeros puntos de José Fernando Juan. Uno que es la comunión en la escritura, el diálogo que se establece entre nosotros dos. Y el segundo punto que son los signos de la historia, escribir la historia. Escuchamos. Vengo a compartiros la alegría de que haya visto la luz recientemente un libro escrito entre Cristina y Fernando, sin que se sepa muy bien qué parte es de cada uno, escrito realmente en coral, ¿no? Dios anda entre puntos y comas, un libro publicado por PPC que sin duda alguna nos invitará a muchos, ya que está escrito de esta manera, a formar parte también de su narrativa, de su expresión, de su pensamiento, y a poner al margen aquello que nosotros también sumaríamos, ¿no?, a esta escritura con el ánimo de dialogar entre todos. Voy a destacar 5 puntos que me parecen importantes de este libro para quien quiera leerlo y pueda sumarse a esta reflexión que la Iglesia está haciendo, ¿no?, desde el laicado, desde el sacerdocio, desde la vida, pues bueno, de un trabajador en un puesto en el mundo, ¿no?, hacia alguien, también alguien que tiene responsabilidades dentro de su propia congregación. Me parece que es hermoso contemplarlo simplemente de esta manera, ¿no? Este atrevimiento en mitad de la pandemia, en el que muchas personas pues encontraban desolación o desorientación, pues el ánimo de un proyecto nuevo, ¿no? Algo que debe quedar para la historia también en este tiempo y como algo positivo. De los 5 puntos, el primero de ellos, pues ya lo he dicho, ¿no?, la comunión en la escritura, algo que me parece importante porque refleja la comunión en el pensamiento. Sin duda alguna, pues los que leemos estas cosas habitualmente, pues no estamos de acuerdo con todo, absolutamente todo lo que se dice, ¿no?, sino que es una invitación al diálogo y así deberíamos tomarlo, ¿no?, como una profundización, una búsqueda de rendijas, o como el libro dice, segunda parte que me parece importante, los signos de la historia aquí están leídos como signos ortográficos a partir de los que escribir, ¿no? No es una reflexión filológica o un estudio simplemente de cómo debe escribirse. Cada capítulo, para quien no lo sepa, por uno empieza con una reflexión sobre uno de estos signos ortográficos, sino una invitación real a escribir a partir de este momento la historia de una determinada manera, ¿no?, con cierto rigor, con cierto conocimiento, pero también de una forma libre, ¿no?, bella y espontánea.
Bueno, pues ante todas estas reflexiones, pues que cada uno también entre en diálogo con la lectura del libro, con lo que nos dice José Fernando Juan, pero hemos de continuar porque tenemos muchos amigos que están esperando la entrada. Sí. Si te parece, Cristina, ya sabes que yo tengo cierta debilidad por Barcelona, así que nos vamos hasta la ciudad condal, porque allí está Quique Fernández, Ah, coordinador de sí, la Escuela de Animación Bíblica de Barcelona, sí. que él nos va a hacer una pregunta. Queridos amigos Cristina y Fernando, aunque estoy deseando que nos podamos volver a encontrar pronto, agradezco este punto de encuentro que es la lectura de este maravilloso libro y los medios en las redes como ahora en este creativo canal Cruzando Fronteras. La verdad, qué libro, os felicito. Os quisiera preguntar sobre los 2 puntos. Sin duda que son apertura a un mensaje importante, el que va a continuación. Sin embargo, ¿no os parece a vosotros que sois personas de matices, el uno de orejas de colores, la otra de susurros, que tenemos una tendencia a olvidarnos de una parte muy importante, que es la que va delante? Es decir, la que va a la izquierda, la información tan vital de quién nos habla. Jesús dijo, el ángel del Señor dijo, es decir, ¿quién se dirige a nosotros? ¿A quién le importamos? ¿De quién debemos confiar? Un fuerte y fraternal abrazo. Creo que esta pregunta me toca responderla a mí, aunque los dos le agradecemos Sí, el que es esté un aquí encanto con además, nosotros. Quique, es Y encantador. ¿quién se dirige a nosotros? ¿A quién le importamos? ¿En quién debemos confiar? Pues yo creo que el primero a quien le importamos, ese que está antes de los 2 puntos, pues yo creo que, y el que ha movido todo el libro es Dios, ¿no? Es la persona de Jesús que nos revela el corazón de Dios, que nos revela el núcleo de aquello que nos entusiasma, de aquello que nos apasiona, que es el amor de Dios, este Dios que es una comunicación plena, que es una donación plena, que es una entrega, que es el que da la vida apasionadamente por nosotros, ¿no? Y también en ese espacio, antes de los 2 puntos, que a veces se nos puede olvidar, pues también yo creo que están tantas personas que nos aman y tantas personas a las que amamos, ¿no? Yo creo que estamos vivos por el amor que recibimos. Es verdad que recibimos también muchas cosas materiales que son necesarias, pero ahora que estamos tan carentes de abrazos, de besos, de una relación más cordial, yo creo que todas estas personas que nos aman, que nos apasionan, que son las que nos dan vida, ¿no? Son las que están delante de esos 2 puntos. Así que esa sería un poco mi reflexión. Y en este tiempo ha habido personas con un contacto físico real, pero ha habido también un contacto físico real, no físico real, pero sí virtual, que ha sido también muy real y que nos ha animado mucho. Pues esas estarían también delante de los 2 puntos. Y tenemos que continuar este viaje y nos vamos a ir hasta Madrid, porque allí tenemos a una amiga común, que es Rosa Ruiz Aragonese, que también ha estado aquí en nuestro programa, y que Sí, esta pregunta te toca a ti, Cristina, así que vete vale, preparando, vale, porque ya sabes tú te que voy Rosa, preparando. Rosa tira el plato, así Se que puede esperar cualquier cosa. la escuchamos. Vale. Hola Cristina, hola Fernando, felicidades por este libro. Qué gusto que nos ayudéis a entrar en las cosas cotidianas de la vida profundamente, con imágenes tan sencillas aparentemente y tan de todos los días como es la gramática, ¿no? Y una de las cosas que decís en vuestro libro, en el primer capítulo, habláis de los puntos como espacios verdes, como espacios de parar y respirar y retomar la vida, ¿no? Me venía esta pregunta que seguro que nos dais alguna clave muy sugerente. Habláis, claro, hay distintos puntos, puntos seguidos, punto y aparte, punto y coma, hasta un punto final, ¿no? Una de las cosas que a mí me parecen más horribles en los textos a veces es cuando ves un libro en que toda la página es el mismo párrafo, no hay puntos y aparte. Y sin embargo creo que esos puntos y aparte que vosotros habláis de ellos como cambio de rumbo, de timón, decisiones de un antes y un después, o simplemente un cambio de etapa, o dar un giro a la vida, pues quizá lo vivimos como con temor y con cierto resquemor. ¿Nos daríais algunas pistas para vivir con tranquilidad, con calma y como parte de la belleza de la vida
esos puntos y aparte necesarios en nuestra vida. Gracias. Y a ver, pistas para vivir con tranquilidad, esos puntos y aparte como cambios de timón y demás que dice Rosa. A ver, yo es que creo sinceramente que cuando hacemos del centro de nuestra vida nuestro propio yo, cuando nos situamos nosotros, claro, somos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestros condicionantes humanos, ¿no? Entonces ahí sí que llegan muchas veces las complicaciones, los miedos y pues eso es un poco el sentirte con la fragilidad de la arcilla, ¿no? De la que estamos hechos. Sin embargo, algunas veces yo creo que se nos olvida que esa arcilla de la que estamos hechos en realidad es también barro acariciado por Dios. Entonces ese barro acariciado por Dios es fuerte, es muy fuerte, por muy frágil y muy finito que sea, ¿no? Sería un poco como esa taza de China que todos tenemos en nuestra casa, de nuestra abuela. ¡Ay, cuidado con el juego de café de China, que es muy delicado! Sí, pero aguanta el café hirviendo dentro, no la taza. Entonces, en el momento en que nosotros dejamos de ser el centro como tal de nuestra vida y dejamos que en nuestra vida el centro sea Cristo o el Espíritu en toda su diversidad y en toda su variedad, ya podemos afrontar esos puntos y aparte como unos cambios de rumbo, pero con una seguridad, con una tranquilidad y sobre todo con una amplitud de miras que por supuesto nos hace tener al menos esa sensación de que vamos hacia adelante, de que no estamos solos y de que hay una amplitud de vida que ahí la tenemos y que si no la manejamos nosotros con nuestras limitadas posibilidades, somos capaces de dar y somos capaces de hacer mucho y sobre todo porque somos eso, somos un barro acariciado por Dios que nos da mucha fortaleza. Esa respuesta le va a encantar, eso del bar, le encanta a Rosa. Y seguimos nuestro viaje porque nos vamos hasta Cádiz, porque en Cádiz tenemos al cantautor Nico Montero, que también ha tenido su marcha. A tu tierra, nos vamos. Así que vamos a escuchar a Nico Montero. Fernando, Cristina, un abrazo muy grande. Me ha encantado la obra. Qué genialidad, qué manera de sacar punta y de sacar petróleo de los signos ortográficos, dotándoles de una carga de simbolismo magnífica, brillante, genial. He tenido la fortuna de leer en primicia el capítulo 2, que habla sobre la coma, y me ha parecido simplemente brillante. Al hilo de esto, las comas enumeran, pero también terminan uniendo a aquello que enumeran en una cualidad, o en un calificativo, en una realidad. Por eso decís en el capítulo Miguel y Maite López, Nico Montero son cantautores, y en eso nos definís en algo que nos une a los tres, ¿no? En esa línea, ¿qué haría falta para que esta enumeración, la Iglesia, coma, los jóvenes y sus anhelos, van de la mano? ¿Qué hace falta en nuestros días, en nuestra pastoral juvenil, para que la cercanía, la proximidad, la significatividad entre la Iglesia y los jóvenes sea todavía más fuerte, más intensa y sea una gran oportunidad para entrar en contacto con la gente joven y provocar una evangelización mucho más plena y más llena que une más la fe y la vida? Un abrazo muy grande, enhorabuena por ese magnífico trabajo. Bueno, Nico, tan salesiano, tan unido a los jóvenes, director en un instituto público allí en Cádiz, con una vida de una total entrega a esta misión de estar con los jóvenes. Él sabe bien que la fórmula, si hubiera alguna fórmula posible, para estar con los jóvenes es la cercanía. Estuvo aquí en nuestro programa la joven, la cantante y actriz Mónica Maranillo, y una de las cosas que decía que a ella le gustaría que la Iglesia escuchara más a los jóvenes, y que si la Iglesia escuchara más a los jóvenes, pues tal vez habría una conexión, un vínculo más fuerte entre la Iglesia y la juventud, ¿no? Así que yo creo que esa cercanía, esa escucha, ese acompañar, ese estar, pero sin querer pues buscar algo específico, sino el hecho de estar como está la levadura en medio de la masa, ¿no? Que se forman cosas, pero por ese hecho de estar, ¿no? Yo creo que el Evangelio
que cuando Jesús pasaba por tantos lugares, se encontraba con la gente, él quería estar con ellos, escuchaba, propiciaba diálogos, se le ocurrían cosas, venía la alegría del Evangelio, ¿no? Pues yo creo que en la escucha, en la alegría, en el compartir la vida, ahí estaría alguna clave importante, más que en discurso, porque mira, los jóvenes se aburren muchísimo de nuestras liturgias, de nuestras misas, de esas homilías que pasan de 10 minutos, de un lenguaje que es extraño, unas oraciones también que a veces hay verbos y palabras que solo se utilizan en la liturgia y que no conectan, y es una pena porque últimamente tuvimos la oportunidad de cambiarlo o de adaptarlo y ha sido muy difícil. Entonces, el estar un poco más en sintonía con los jóvenes, yo creo que nos dinamizaría muchísimo a todos. Así que yo creo que por ahí iría un poquito la respuesta a nuestro querido Nico Montero. Sí. Y ahora, Cristina, si te parece, podíamos continuar con ese pedazo de análisis que hace José Fernando Juan del libro, que es impresionante y que ya han visto que estamos haciendo trocitos porque son unas píldoras tan intensas para que todos podamos digerirlas bien y le saquemos el máximo de provecho. Ahora él, en el tercer punto de su análisis, nos va a hablar de los horizontes y habla también de un bilingüismo profundo. Vamos a ver de qué nos habla José Fernando. La tercera cuestión que quisiera destacar sería precisamente ver los horizontes que en este libro se dibujan. Yo creo que la Iglesia tiene planteados muchísimos retos, tantos que ahora mismo nos perderíamos, ¿no?, en todos ellos, y que requieren de nosotros, de los que somos cristianos y estamos inmersos en este momento de la historia, de un bilingüismo profundo. Voy a explicarme, pero un bilingüismo al modo del Concilio Vaticano II. El Vaticano II escribió de sus 4 grandes documentos, uno para la Iglesia, hacia adentro, y otro hacia afuera. Precisamente, creo que el orden también influye, ¿no? Y el hecho de que lo primero fuera reflexionar sobre nosotros y lo que estábamos haciendo, quizá de lo más propio que tenemos, nos invitó a ver ese doble lenguaje, ¿no? Ese doble lenguaje que necesitamos apropiarnos. Yo creo que este libro dialoga muy bien con realidades eclesiales y realidades que no son eclesiales directamente, pero en lo que Dios sigue sosteniendo y confiando, y en los que tenemos que seguir siendo luz, no siendo verdad propiamente, ¿no? Me parece que este libro es esponjoso precisamente para aquellas personas que están, pues quizá a medio camino de algunas cuestiones o no quieren implicarse demasiado en lo que significan algunas cuestiones. Esto me parece muy importante de todo el libro. Yo creo que los capítulos van haciendo un recorrido precisamente sobre esas cuestiones, ¿no? Cristina, pues seguimos con nuestro super viaje entre puntos, comas y Dios que se hace presente en lo cotidiano, y nos vamos hasta Tenerife, además hasta Tenerife, hasta el mar, porque allí tenemos a nuestro amigo Pedro Luis Picazo, Pedro Lupi, también autor de PPC, con ese proyecto estupendo de las emociones creativas, que nos va a lanzar una pregunta y que me parece que te toca responderle, así que muy atento. Pues vamos allá. Un saludo enorme desde la costa de los Silos, concretamente en Sibora, en la isla de Tenerife. Lo primero de todo, felicitar a Fernando y a Cristina por este nuevo libro. Un libro lleno de signos, de símbolos y sobre todo de significados para nuestra vida, tanto personal como de fe. En el capítulo Admiración, Identidad y Sorpresa se nos invita a reflexionar a través del signo de la exclamación. Un signo que efectivamente nos ayuda a poder expresar toda esa admiración y sorpresa ante la naturaleza, ante Dios, ante el misterio. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué necesita la Iglesia actual y la liturgia para volver de nuevo a sorprendernos, a ser novedosa, a llegar de nuevo al corazón de los que estamos en la Iglesia y sobre todo de los que están alejados de ella? Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Bueno, primero envidia de ese fondo donde estaba Pedro Lupi con ese mar tan maravilloso, eso ya es para dar envidia, ¿no? Pero ¿qué necesita la Iglesia actual y la liturgia? Conectar y todas estas cuestiones, yo creo que es cambiar de lenguaje, pero hacer no solamente el lenguaje de la liturgia, sino la liturgia necesita una revisión a fondo, la liturgia como tal,
porque hay muchas personas que ya no entienden ni los signos ni los símbolos, y cuando hay que explicar todo tanto es porque la gente no acaba de entender, y si no entiende lo que celebra, ¿cómo va a celebrar? Es decir, ya no es ni que vayan ni que no vayan, es que si no entienden no pueden tener capacidad para sentir lo que están celebrando. Pero sean jóvenes o sean mayores o estén más alejados, que a mí no es un término que me guste mucho, pero bueno, lo vamos a admitir, o que sea de las personas que habitualmente frecuentan pues, el ir a misa, aunque solo sea los domingos, ¿no? O nos planteamos seriamente un cambio en la liturgia, que creo que también sería un punto muy interesante a tratar dentro del camino sinodal, porque creo que es necesario como tal, o nos planteamos seriamente una revisión, es decir, ¿hemos simplificado la liturgia? Pues yo no sé si la hemos simplificado, porque a mí me cuesta mucho, es verdad que es muy catequética, pero si la gente no entiende esa catequesis de la liturgia, es como si no hiciéramos absolutamente nada. Yo creo que recuperar un poco más una pausa, digamos, en la liturgia y planteárnosla de otra manera, y sobre todo sin miedo, porque parece que todo aquello que suena a renovar o a reformar, todavía seguimos interpretando la palabra reformar como la del siglo XVI con Lutero, miren, no, que no tiene nada que ver, ¿no? Tenemos que ser audaces y creativos, y sobre todo aprovechando este momento en el que todos podemos participar a través del camino sinodal, porque escuchar a los que no entienden también nos serviría de mucho para precisamente saber en qué puntos hay que ser más cautos, abrir más, explicar más, hacer de otra manera. Y yo creo que nos falta una cierta capacidad de escucha, porque creemos que lo sabemos todo, y no lo sabemos todo. Ahí aparece otro también de los puntos de nuestro libro, que es el camino sinodal, que sin ponernos de acuerdo, pues nos ha salido, ¿verdad?, en varias Sí. ocasiones. Y seguimos con nuestro viaje porque nos vamos hasta Málaga, porque allí tenemos una buena amiga que está haciendo teología, que es Paula Vega, que también nos va a lanzar una pregunta. Así que escuchamos Hola a Paula. Fernando, hola Cristina. Bueno, muchísimas gracias por invitarme otra vez a este programa y sobre todo enhorabuena por ese maravilloso libro que habéis sacado. En el capítulo 6 abordáis diversas cuestiones, pero a mí hay una que me ha tocado de lleno y es el tema de las redes sociales. Como bien apuntáis, durante el confinamiento de la COVID-19 del año pasado, la Iglesia tuvo que dar un salto y adaptarse a las circunstancias para poder llegar a los hogares. Entonces tuvo que aprender a manejar las redes sociales y aprender a manejar Internet para poder acercarnos más a Dios desde nuestras casas. Yo sé que vosotros también estáis en redes sociales y quería haceros una pregunta, bueno, dos más bien. La primera sería, ¿qué errores creéis que estamos cometiendo como Iglesia y como cristianos concretamente en la evangelización por redes sociales? ¿Y qué cosas sí que deberíamos hacer para una buena evangelización? Muchísimas gracias y os mando un beso enorme a los dos. Pues Paula, me encanta tu pregunta porque es una pregunta que tiene mucha amiga. ¿Cómo estar como iglesia en las redes sociales? Y yo creo que a veces se está con muy buena voluntad, pero claro, se producen, por ejemplo, en una parte de la pandemia, todo era mucha retransmisión de misas a través de Facebook. Y creo que se ha podido dejar un poco a un lado lo que es atender a la familia como iglesia doméstica, o que hubiera otro tipo de productos distintos al de la Eucaristía, ¿no? Nos decía aquí Fray Abel de Jesús en el programa que algunos se han empeñado en hacer homilías por YouTube, y claro que eso no convierte a nadie, ¿no? Porque ya la gente que está convencida y no le hace falta ese tipo de productos. Yo creo que es bueno una buena dosis de creatividad para estar en las redes sociales, que hace falta mucho trabajo, no cualquier cosa la podemos colgar en internet porque nosotros creamos que es maravillosa. También un cierto gusto estético de cuidar los productos que damos, porque a veces se ve a cada cosa que llama un poquito la atención por defectuosa, ¿no? Una cosa es que se hagan cosas caseras con pocos medios, y otra igual es que no se revisen bien las cosas. Y luego, para estar en Internet, yo creo que también tenemos que tener un plan hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros destinatarios, y luego la fórmula mágica es trabajo, trabajo, trabajo. Si no hay muchísimo trabajo, pues mira, mejor que nos quedemos en casa o rezando, que siempre está bien, o leyendo o haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Y después que
también es bueno que la Iglesia pues cuente cada vez más con profesionales de los medios de comunicación Sí, eso para es verdad. que, como sucede en muchas diócesis, la propia diócesis de Málaga, donde vive Paula, que hay un equipo de profesionales estupendo que trabajan muy bien y que hacen unos productos de una gran calidad. Así que yo creo que por ahí un poco podrían ir algunas líneas sin dar pues todas las recetas, ¿no? Pero creo que es un mundo apasionante. Sí, porque además, si me permites una breve intervención, aparte de todo lo estético, la imagen dentro de los límites que nos impone el hacer las cosas desde casa o que nos ha impuesto hacer las cosas desde casa, es que no podemos contentarnos, y no creo que nadie se vaya a molestar por esto, con repartir horchata espiritual. Quiero decir, es que al final tienes que tener algo que, amén de lo estético y demás, que todo el mundo puede entender que los primeros días fueron hacemos lo que podemos, pero sobre todo que el contenido no fuera algo que nos dejara, sobre todo a los laicos, como si fuésemos poco menos que tontos. Es decir, es un sacramentalismo también el que inundó las redes sociales, que a los laicos era como para decir, mire, es que no todos somos tan tontos como se creen muchas personas, ¿no? Y eso creo que también es una parte que hay que revisar, porque creo que el pueblo de Dios no es tan tonto como mucha gente se cree, que es un concepto también muy interesante de la sinodalidad. Pero bueno, eso ya es para otro programa. Y eso ya fue otro programa que hagamos, que habrá sus sorpresas en los próximos meses, ya verás, Cristina. Y yo No sé. también quería comentar algo, que en realidad el libro, si se van dando cuenta, nos habla de lo que es los desafíos para nuestra vida cristiana en la actualidad, que detrás de cada signo ortográfico pues hay una dimensión diferente, y que yo creo que nos hemos metido también en algunos terrenos un poco más de frontera, también queriendo, porque la reforma que propicia el Papa pues se ha de hacer también así, que cada uno en el ámbito en el que le toca, pues vayamos abriendo camino. Y Sí, ahora, perdona, y sobre todo porque creo que es verdad que el tema del libro nos daba para mucho, eso es cierto, ¿no? Pero también es verdad que podíamos haber decidido desde un principio, estos temas no se tocan, y ninguno de los dos dijimos nada, al revés, nos hacíamos las propuestas mutuamente y diciendo, esto tiene que salir, este tema hay que tocarlo, este tema hay que tocarlo. Y esto creo que es importante que lo sepan, porque quienes nos vayan a leer, sobre todo porque no fue tanto sentarnos a ver qué estructura le dábamos, sino que muchas cosas surgían por esa comunión de pensamiento que existe entre Fernando y yo. La verdad sea dicha que eso es verdad. pues ahora volvemos hacia Madrid, hacia el Escorial, porque allí tenemos a Pedro Zamora, que también es un buen amigo, un amigo además al que le dedicamos el libro. Y que esto, pues bueno, pues fue algo también muy bonito en el proceso de creación. Pedro, que es pastor de la Iglesia Evangélica, también profesor de teología en el SEU, ha sido decano y bueno, alguien que ha estado también en el programa. Así que si quieres, Cristina, escuchamos a Pedro. Sí, ¿me dejas antes que lea la dedicatoria Sí, sí, sí. a Pedro? Le dedicamos el libro, se lo dedicamos a él porque los dos lo conocemos. En este caso lo conozco yo más, porque tengo más trato con él, ¿no? Pero Fernando también lo conoce, y además Pedro escribe también en Revista 21. Y la verdad se ha dicho es que fue casi, ¿a quién le dedicamos el libro? Y nos salió casi los dos a la vez, dijimos a Pedro Zamora, ¿no? Y se lo dedicamos así. A Pedro Zamora García, nuestro amigo, constructor de puentes sostenibles entre distintas confesiones cristianas, con actitudes que son sencillas pero no fáciles de mantener en un mundo polarizado. Anfitrión que invita a la vivencia de una fe sin artificios que lleva a un profundo encuentro con Dios. Esa fue la dedicatoria que le hicimos a Pedro Zamora. Pues escuchamos a Pedro. Saludos, Cristina y Fernando. Os felicito por atreveros a correr el riesgo de ser creativos con este libro que habéis escrito en colaboración. Me ha gustado muchísimo lo que decís en el capítulo 8 sobre el ecumenismo de sangre. Realmente esa dura realidad de cristianos de todas las iglesias hermanados por la misma persecución es un verdadero aldabonazo a nuestro divisionismo. Y es sobre ese tema que me gustaría preguntaros, ¿qué podemos hacer los cristianos de a pie, y insisto, de a pie, católicos y evangélicos,
para convivir entre nosotros de modo que nuestras respectivas espiritualidades se retroalimenten, crecer juntos, vamos. Y esto lo pregunto a sabiendas de que incluso cada una de las iglesias nuestras tiene sus propias inercias de divisionismo interno. Muchas gracias por vuestra respuesta y un fuerte abrazo. Bueno, Cristina, pues ante Pedro yo creo que le podemos responder un poco los dos, ¿no? Si quieres, comienza tú. Sí, es una pregunta que daría verdaderamente para escribir un libro, ¿eh? Yo creo que daría para escribir un libro, porque él hace una pregunta muy concreta y es verdad. A ver, me imagino que la mayoría de personas que ven el programa saben que yo teológicamente estoy formada en una facultad protestante, ¿no? Y esa experiencia, esa vivencia del ecumenismo, la verdad sea dicha que me ayudó mucho a liberarme de muchos prejuicios que todos tenemos, ¿no? Y quizá esa primera vivencia que tendríamos que tener de unos con otros para ayudarnos, alimentarnos mutuamente de esas espiritualidades que dice Pedro, sería probablemente pues eso, deshacernos de los prejuicios, y los prejuicios solo se deshacen cuando se conoce a la otra persona, cuando se la conoce a fondo. Y cuando una persona la conoces a fondo, cuando en cierto modo y hasta donde se puede, comparte su vida porque convives con esa persona, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Yo por eso suelo decir que una vez que sea, pero en las dos confesiones, yo no tengo por qué decirle a la confesión protestante cómo tiene que vivir porque yo soy católica, no soy protestante, pero sí que creo sinceramente que es algo válido, es una propuesta válida para las dos confesiones, aunque ellos la hacen más. De hecho, ellos, esto que voy a decir, lo practican más. Es que cuando los alumnos que acaban teología, en el caso de ellos, independientemente de que vayan a ser pastores o no, o en nuestro caso, que ahora también muchas personas que estudian teología sin querer ser sacerdotes, sería muy bueno que una vez que hayan acabado, por lo menos estuvieran un trimestre, un cuatrimestre en facultades de las distintas confesiones, ¿no? Porque ahí es donde verdaderamente conoces a las personas, ves cómo es el trato diario, la convivencia diaria, realmente cómo es la espiritualidad, cómo se vive la fe. Y yo creo que eso de verdad que nos haría mucho bien, muchísimo bien en las relaciones mutuas y también dentro de cada propia confesión, porque yo suelo decir que los mayores actos de ecumenismo al final se acaban haciendo dentro de la propia confesión, por raro que suene, pero es así, ¿no? Pero sobre todo conocernos de una manera muy cotidiana, porque es lo que más, en un encuentro excepcional de visita todos somos guapos y encantadores, pero realmente en la vida cotidiana es donde ves a la persona y conoces a la persona. Yo creo que eso nos haría mucho bien. Pues a mí la verdad que también, continuando con tu reflexión, la persona de Pedro Zamora, conocerlo a través primero de la revista 21, de esa columna que tiene, Armando Lío, en la que él se hace eco de las reflexiones del Papa Francisco, me parece que es una de las personas que tiene una aproximación vital a la figura del Papa que es increíble. La lectura, el subrayado que hace él del obispo de Roma. Después estuvo aquí Pedro también en el programa con su libro La fe sencilla, y escuchar su experiencia de fe, quién es la roca sobre la que él tiene fundamentada su vida, es una auténtica maravilla. Yo en aquella entrevista le dije, yo Pedro, no sé si me siento protestante o qué escuchándote, pero sintonizo muchísimo contigo, ¿no? Yo creo que si no hay una relación personal, pues nos perdemos algunos matices, algunas facetas de nuestra propia fe que viven las otras confesiones y que podemos complementarnos unos a otros. Y eso sería lo bonito, ¿no? Yo creo que en este caso de Pedro se hace tan fácil porque desde el diálogo, desde la sugerencia, además una persona que conoce también la Biblia, te abre campos de creatividad, de pensamiento. Yo creo que ese libro de la fe sencilla es un manantial, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy, muy importante el contacto con hermanos de otras confesiones. Y ahora en Roma, que en la comunidad, pues fijaros, tenemos algunos jóvenes que viven refugiados, que vienen de otros países, que son de confesión protestante, también tenemos ahora uno que es musulmán. Yo creo que la vida cambia con las personas con las que te relacionas, ¿no? Porque valoras mucho más tu propia fe, pero te enriqueces con la oración del musulmán, con la oración del protestante, con ampliar
esa catolicidad, ¿no? Esa universalidad, sin perder nada, al contrario, enriqueciéndote muchísimo. Así que yo creo que una persona como Pedro, que ha hecho a lo largo de su vida tanto por acercar a católicos y a protestantes unos a otros, pues son personas muy necesarias y ojalá haya puentes de este tipo en una sociedad en la que a veces estamos demasiado divididos, creo yo. Sí. Y sobre todo con unos estereotipos muy históricos todavía puestos ahí y que realmente no tienen razón de ser. Yo desde luego, y lo digo convencidísima y lo digo con la mano en el corazón, no sería la teóloga que soy si Pedro Zamora no hubiera aparecido en mi vida. O sea, eso lo confieso y creo que incluso como persona, para hacerme yo mejor persona, el hecho de que apareciera Pedro Zamora también tuvo su influencia. O sea que... Bueno, pues cuánto contenido, ¿verdad? Pero me avisan aquí de producción que estamos pasándonos un poco de... Pero menos mal que nuestros amigos, los seguidores de este programa, nos lo perdonan todo. Y nos vamos corriendo en avión hasta Escocia a escuchar a Alejo Sánchez Vivar. Y me parece que te toca a ti responderla. Así que vamos a estar muy atentos a otra pregunta muy interesante que nos hace Alejo. ¿Qué tal, Cristina, Fernando? Os envío un saludo desde Glasgow, en Escocia. Enhorabuena por vuestro libro, que me ha sorprendido muchísimo, no solo porque es muy original, sino también por su frescura y por cómo, con muy buen humor, nos invitáis a hacer una reflexión seria y nos invitáis también a meter a Dios en nuestro lenguaje y en nuestra vida, en nuestro día a día, etcétera, etcétera. Digo esto por decir puntos suspensivos. Y sobre los puntos suspensivos os hago una pregunta. Ya nos planteáis una imagen preciosa. Ver a María como Nuestra Señora de los puntos suspensivos. Y ahora mi pregunta. ¿Cuánto os parece que nos queda a los cristianos de hoy para ver a María como auténtico modelo de fe, como alguien que no tenía todas las respuestas y que supo vivir en los puntos suspensivos, en las preguntas abiertas que le planteó la vida, que le planteó su fe y su Dios? En fin, muchas gracias por el libro y bueno, deciros que tenéis que poneros en marcha juntos otra vez para una colaboración como esta, que ya vemos que os ha salido estupenda. Un abrazo y hasta otra. Bueno, esto ya de llegar hasta Escocia, esto ya nos da un tinte internacional absoluto, porque con el Brexit y todo esto sí que es llegar lejos ahora, llegar hasta Escocia. Y con Alejo, gracias Alejo por la pregunta y por tu participación desde tan lejos, ¿no? ¿Cuánto nos queda para ver a María? Es que la figura de María necesita tanta limpieza todavía por parte de la propia Iglesia y de cada uno de nosotros, ¿no? El otro día estaba leyendo estos libros que leo yo siempre, así que hoy no os voy a recomendar ninguno más que solo este, pero estaba leyendo en un libro y es verdad que hay puntos que se nos han escapado muchas veces, y es que Jesús en la tierra no tuvo padre, pero sí tuvo madre. Y me parece que ese simple hecho, que como lo tenemos tan evidente y tan presente, se nos escapa muchas veces. Seguimos teniendo a María como madre de Jesús, sí, la madre de Dios, sí, pero excesivamente elevada a las alturas y excesivamente apartada de su ser mujer, que realmente es lo que era. Y creo que eso todavía nos queda mucho por ver, que María es una criatura excepcional, pero es una criatura al fin, ¿no? Y que no es ninguna diosa, por supuesto que no es ninguna diosa, y que tendría sus buenos momentos y sus malos momentos. Lo que pasa es que todo lo que es relativo a Dios, como que lo queremos tener todo tan perfecto y tan atado y tan maravilloso, que nos perdemos esa percepción humana, que también nos perdemos muchas veces en el Hijo por considerarlo exclusivamente Dios, ¿no? Pero yo creo que sobre todo de María nos queda por descubrir, yo creo que el 90% de María, y el día que lo descubramos será una María tan maravillosa que nos cambiará incluso la percepción propia del Evangelio, porque evidentemente, como tú dices, era una mujer que vivía su fe, pero no tenía respuestas para todo. Y yo creo que eso es lo que hace falta que admitamos, que es que María era una mujer de carne y hueso. Y ya está. Pues creo ahora, Cristina, si no me equivoco, que tenemos que darle paso a José Fernando Juan,
que va a hacer su último comentario. Como cuarto punto, destacaría precisamente el que saben ver las rendijas, pero profundizar en ellas desde la belleza de lo humano, ¿no? Vamos a intentar explicarlo, ¿no? Pero no es un cristianismo que golpea la vida de las personas en su imperfección y que las llama a la conversión simplemente, sino que es un humanismo que, iluminado por Cristo, quiere mostrar y hacernos fijarnos en lo bello precisamente, no en la parte negativa de la historia, en la que de tanto contemplarla muchas veces pues, nos vemos afectados, nos quedamos heridos, ¿no? Nos vemos desesperados, sino a invitarnos a poner la mirada precisamente en lo bello, ¿no? En la bondad, y a abrir caminos desde esa manera, ¿no? No desde los retos y la causa, sino desde la humanidad, que llama a la comunión y a la fraternidad. Me parece que es la parte que yo más he subrayado del libro y donde más invitaría a detenerse, ¿eh? No sea que hagamos demasiadas causas mundanas de retos que tiene que afrontar la Iglesia y dejemos de mirar a Cristo como aquel que nos incita, ¿no? a vivir desde lo más auténtico que tenemos y a renovar la imagen que portamos, ¿no? Y el último punto que me gustaría destacar es la continua referencia bíblica fresca al Evangelio, ¿no? Yo creo que hay páginas muy bonitas escritas desde nuestra tradición y desde referentes cristianos, también desde otros cristianos, pero el constante, ¿no? Yo creo que la Iglesia ha aprendido ya al constante referirse al Evangelio, no de un modo puramente analista histórico crítico y a buscar palabras, ¿no? Sino la amplitud que el Evangelio aporta a nuestra propia reflexión y la frescura, ¿no? Y las dimensiones nuevas que adquiere, ¿no? Cuando pasa por el Evangelio, ¿no? Yo espero que no lo hayan hecho así, pero no se trata tanto de buscar una palabra del Evangelio que venga a decir lo que yo sé, lo que yo pienso, ¿no? Sino que quizá muchas veces cuando escribimos estas cosas, y espero que a ellos les haya pasado lo mismo, no lo he dialogado ni los he preguntado, pero que cuando uno se pone a pensar de tanto ver la belleza del Evangelio, pues se nos vienen, ¿no? Sobre nosotros palabras como diciendo, no te quedes solo en la reflexión, no estás solo en la reflexión, yo estoy aquí contigo, ¿no? Como una forma de inspiración. Me parece que parte de la inspiración de este libro es precisamente su belleza, ¿eh? Ya insisto, que hay muchos libros que hoy destacan lo negativo, la parte quejosa, la parte lamentable, y aquí hay algo distinto, ¿no? De ahí apertura, ¿no? De ahí esperanza, de ahí novedad en Cristo, ¿no? De ahí en la Iglesia un verdadero cuerpo y un verdadero pueblo que camina, ¿no? Y un verdadero pueblo que se construye y se une, ¿no? y quiere ser. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad, por el casi manuscrito, diríamos, por tenerlo aquí en mis folios, ¿no? Mucho ánimo con el libro y ojalá salgan muchos diálogos, ¿no? A partir de él. Yo creo que cada capítulo daría para que muchos nos sentásemos y pudiésemos hablar, pues sinceramente, ¿no? Con nuestra pobreza y también con nuestra grandeza, de lo que aquí se dice. Y ojalá la Iglesia se construya de esta manera más que desde atalayas y desde reflexiones muy, muy profundas, ¿no? Sino que, bueno, que pasemos por el tamiz de la sinodalidad y nos dejemos también leer por otros y especialmente por Dios. Un abrazo y muchas gracias. Es que yo creo que otro punto también muy curioso fue que ninguno nos planteamos al principio ni citas bíblicas, ni referencias bíblicas, ni nada, pero surgían con tal naturalidad y además nos las íbamos proponiendo de tal manera que al final fueron encajando prácticamente solas, no fueron piezas que tuviéramos que buscar. Y yo creo que ahí también se notó mucho que era un tema que no hablamos, porque se puede hablar de Dios sin hacer citas, sin citar la Biblia expresamente, pero no salían solas esas citas, ¿no? Y creo que eso fue también un punto que los dos trabajamos con toda naturalidad sin proponerlo en un esquema previo, ¿no? Pues con este comentario bíblico que nos hacía José Fernando Juan, nos vamos a casa de una biblista profesional, nos vamos a Granada para escuchar a Yanire Angulo Ordorica, esclava de la Santísima Eucaristía, que también tiene un par de preguntas. Así que vamos a escuchar a Yanire. Hola Fernando, hola Cristina. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena y por ese libro a 4 manos que habéis escrito y que, bueno, yo creo que va a ser un placer para mucha gente y un disfrute, ¿no?
Y sobre todo, pues muchas gracias por hacer valer lo pequeño, lo que a veces nos pasa desapercibido, como cosas tan discretas como los signos de puntuación, las grafías y sobre todo subrayar y reconocer que entre esas cosas pequeñas también está Dios. Pues al hilo del libro me gustaría haceros un par de preguntas. La primera es, bueno, pues apuntáis a cómo el asterisco ha adquirido un papel importante a la hora de reconocer gazapos, ¿no? Tanto en Twitter, en WhatsApp, como indicamos un error corrigiéndolo con un asterisco. Bueno, pues me gustaría preguntaros cuál es el gazapo eclesial, humano, social, que consideráis más relevante y que habría que corregir, que habría que poner ese asterisco para corregirlo. Esa es una pregunta y otra pregunta sería, bueno, ya que las estrellas y los seres humanos estamos formados de lo mismo, de los mismos elementos, ¿qué consecuencias prácticas tendría para nuestra iglesia, para nuestra pastoral, para nuestra sociedad? Ser plenamente conscientes de esa condición de estrella que tenemos los seres humanos y qué consecuencias tendría también para nosotros. Muchas gracias y de nuevo enhorabuena y que sigáis escribiendo mucho juntos o separados, da igual. Pues mira, Yanire, lo primero, encantado de tenerte una vez más aquí en Cruzando Fronteras, porque siempre nos alegras con tu gracia y con tu luz. Y bueno, gazapo eclesial, pues yo creo que un gazapo eclesial sería el que no hemos sabido como iglesia dar, o no dar, sino que la mujer ocupe el lugar que tiene esencialmente por su bautismo. Y el papel de los laicos también podríamos decir en general. Y después otro tema muy sonado, ¿verdad? Cada vez que la Iglesia hace alguna declaración es el de la diversidad sexual. Y llama mucho la atención que el Papa esté abriendo camino y que desde Doctrina de la Fe pues se intente parar un poco esta renovación eclesial. Entonces me parece a mí que ahí hay un gazapo que, bueno, como todo gazapo habría que corregir y que no esperemos 100 años, 200 años para decir que nos equivocamos, sino que yo creo que a pesar de la diversidad, de la globalidad del mundo, de las diferentes mentalidades, pero que esto habría que ir dando paso y un poco más avanzado. Después, en cuanto gazapo humano, pues yo veo el gazapo de la pobreza. Porque en un mundo con tantos recursos, el que haya algunas zonas y algunas poblaciones viviendo en una situación tan infrahumana no es de recibo en este mundo nuestro. Entonces, sería uno de los gazapos humanos que tendríamos que erradicar de alguna manera, y nunca mejor dicho, el del hambre y el de esta pobreza. Y en cuanto a gazapo social, yo creo que el que haya tanta diferenciación, tanta exclusión incluso de algunos pueblos, de todo lo que está pasando, de los pueblos refugiados, de aquellos que vienen a nuestros países, de países de África, o los perseguidos también políticos, ¿no? O sea, hay una serie de fracturas que se originan en esta aldea global que en el tiempo presente deberían ser ya inimaginables. Así que son gazapos que podríamos corregir si hubiera una voluntad política y también una voluntad social y personal por irlo logrando. Pues referente a las estrellas, es que es muy curiosa la pregunta que ella hace, porque ya no solo que estemos hechos del mismo material que las estrellas, los seres humanos, sino que provenimos de las estrellas. Es decir, nosotros que somos, por decir algo así, la niña mimada de la creación de Dios, estamos hechos de material de reciclaje. Es decir, estamos reciclados del polvo de las estrellas. Entonces, me parece muy interesante, primero porque nos sitúa en una idea de que no somos tan exclusivos en ese sentido, sino que somos unos más de la creación, hechos con unos materiales, pero a los que Dios nos dotó de un alma, de una inteligencia especial. Y por lo tanto tenemos mucha más responsabilidad
aun proviniendo de esas mismas estrellas y teniendo esos mismos materiales. Y ser conscientes de que, igual que las estrellas, por muy bonitas que sean, llega un momento en que no pueden crecer más y explotan, son las supernovas, pues nuestro ego muchas veces también puede explotar y podemos morir de éxito, que se suele decir, ¿no? Entonces tenemos que ser, es un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Saber escuchar lo que nos dicen no los de fuera, que a mí eso no me gusta, sino quienes no están tan cercanos, digamos, a la realidad eclesial, escuchar, desde ahí aprender, y eso sí que nos convierte en auténticas estrellas, ¿no? Porque recogemos aquello que los demás nos dicen que también son estrellas. Creo que tenemos que aprender un poquito de humildad y recordar que sí, somos los reyes de la creación, la maravilla de la creación, pero estamos hechos de material reciclado. Y eso creo que es importante porque nos sitúa en la realidad de lo que somos. Bueno, pues nos vamos para Madrid porque tenemos a José Beltrán, director de Vida Nueva, que también quiere unirse a esta conversación. Así que si te parece, Cristina, escuchamos a José L. Cristina, Fernando, os tengo que hacer una confesión. Yo en esta vida de mayor no quiero ser ni periodista, ni teólogo, ni investigador. Yo de mayor quiero ser un corchete. Sí, un corchete como esos de los que habláis en el capítulo 16 del libro, ¿no? Es decir, en un mundo, ¿no?, en el que nos dejamos llevar solo por los titulares, que yo siempre los defiendo, ¿no? Porque nos dan una idea de lo que sucede, nos permiten enterarnos de lo que pasa. Es verdad que también nos hacen perdernos en muchas ocasiones en generalidades, ¿no? Y sin embargo, cuando uno se adentra en el texto de la vida cotidiana de cada uno, los corchetes son los elementos donde entra la diferencia, donde entran los matices, ¿no? Y es eso que pone como primer lugar Jesús, ¿no?, en nuestra vida, ¿no? El hacerse compañero de camino para cuidar cada uno de esos pequeños detalles que solo son posibles si uno se abre y si uno sabe especificar, escuchar y atender la riqueza que tiene un corchete. Bueno, creo que me toca responderle a José esto de los corchetes. La verdad, que quiera ser corchete en un futuro me encanta, y yo creo que casi todos los cristianos nos tendríamos que convertir en corchetes, porque como nos ha ido diciendo Cristina, estamos en un tiempo sinodal, y el tiempo sinodal es un tiempo de corchete en el que hemos de escuchar mucho y hemos de dialogar mucho. Esos corchetes en los que va a haber diferentes discursos, diferentes sensibilidades, diferentes aproximaciones a la realidad eclesial y a tantas realidades. Creo que nos hacen falta esos corchetes de la escucha, de valoración del otro, de todo otro, de querer sumar pues, muchas voces, mucha fuerza, mucha creatividad, y para eso nos hacen falta los corchetes. Así que yo creo que toda la iglesia tiene que ser un poco corchete, y de mayores, pues a todos nos gustaría ser corchete, ¿no, Cristina? Sí, y además a él le va bien porque como es alto y delgado tiene la forma de un corchete. Pero sí que es verdad que todos tendríamos que aprender a ser corchetes en la vida, es verdad, es cierto. Bueno, pues vamos a terminar el programa con una vecina mía aquí de Roma, que es María Luisa Berzosa, religiosa jesuitina y también consultora del Sínodo de los Obispos, que nos va a hacer una pregunta, así que vamos a escuchar a María Luisa. Un saludo, Cristina y Fernando, queridos amigos. Muchas gracias por este regalo que me habéis proporcionado de leer este capítulo 17 de un libro tan original, tan creativo, tan profundo, en medio de la simplicidad, si se puede hablar así, de Dios está o anda entre puntos y comas. Entonces, este capítulo 17 me ha traído a la memoria lo que significa el signo igualdad, que también es un signo matemático, como decís. Yo también soy de letras y, bueno, no tengo mucho conocimiento de números. Pero cuando habéis empezado a hablar de la igualdad en la Iglesia, ya me ha tocado más en lo profundo y más de cerca mi persona y mi misión. Entonces, yo os quería primero agradecer y segundo, comentar que esto de la igualdad, que se refiere también a lo profundo de la comunión en la diversidad, no en la uniformidad, me ha parecido muy bien tratado, con mucha hondura, como decía, y con mucha simplicidad al mismo tiempo. Yo estoy de acuerdo, cuanto más estemos mejor arraigados en la raíz, en la fe,
pues la comunión será más honda y más fuerte. Y a partir de esa hondura de raíz de fe podemos admitir, no podemos admitir como resignación, sino como regalo, toda la diversidad de la originalidad e irrepetibilidad de las personas que somos cada uno. Y luego también os quería preguntar, os quería sugerir si podéis ampliar un poco ese último párrafo de este capítulo 17, donde decís que no todo el que vive la comunión pertenece a la Iglesia. Bueno, os lo dejo como tarea para continuar. Muchas gracias, me parece un libro con sabor a evangelio, ese Dios que está en las teclas, que está entre los dedos, que está en la cotidianidad de nuestras vidas y que nos da tanto aliento y tanta fuerza para continuar. Muchas gracias, un abrazo enorme. Bueno, Cristina, creo que te toca a ti responderle a María Luisa, Sí, que además y está de aniversario, porque las jesuitinas están celebrando el 150 aniversario de su fundación, así que las felicitamos a todas. Así, por supuesto que sí, les mandamos un abrazo virtual que se puede. A ver, el comentario que ella hace es verdad y puede sonar un poco extraño que hagamos esa matización en el libro de que no todo el que vive la comunión pertenece a la Iglesia. Pensemos en el caso de Gandhi, por ejemplo, ¿no? Gandhi decía que le gustaba Cristo, le gustaban los cristianos, pero no le gustaba la Iglesia, por algo sería, ¿no? Entonces, hay muchas veces, hay personas que son capaces de vivir en esa comunión de pensamiento, en esa comunión de evangelio, en esa comunión de llevar, de hacer realidad realmente la buena noticia cada día, en cada momento, en cada situación que vivan, pero por mil razones que a lo mejor a nosotros nos cuesta entender, ellas creen que no deben dar el paso de pertenecer de derecho y de hecho, digamos, a la Iglesia. Otro caso histórico que lo ves en sus textos es el de Simone Weil, por ejemplo, ¿no? Ella siempre dijo que no tenía nada en contra, que le gustaba, pero que ella prefería quedarse en la puerta porque algo había que no acababa de convencerle para formar parte de esa Iglesia. Y yo creo que eso es algo que es muy honesto que estas personas lo digan, pero tenemos que ser nosotros también lo suficientemente honestos, primero, para no juzgarlas sin saber los porqués muy profundos, y en segundo lugar, para estar atentos todos a ver qué dicen, cómo lo dicen, por qué lo dicen, qué realidades han vivido que les han llevado a decir o a vivir esa situación. Yo creo que eso también nos serviría, sería una forma de diálogo que también nos serviría para aprender, y de hecho es tiene que ser también uno de los fundamentos del camino sinodal, escucharnos todos, incluso aquellos que a lo mejor de momento no caminan a nuestro mismo paso dentro de ese camino sinodal que estamos iniciando en la Iglesia. Pero creo que es verdad que hay muchas personas que son ejemplo de vivencia del Evangelio, pero por mil razones no quieren dar el paso de entrar en la Iglesia. Y dices, bueno, pues vamos a aprender de por qué, vamos a enterarnos de por qué y vamos a aprender de ese por qué. Amigos, ya han visto que podríamos seguir hablando de muchísimos temas y se nos nota un poco la pasión por el camino sinodal, así que igual dentro de no mucho haremos algún programa especial sobre la sinodalidad. A mí me gustaría terminar, porque tenemos que terminar, que me están diciendo de producción que tenemos que terminar, que pusiéramos los dos en la pantalla el libro, a ver si tú lo puedes acercar un poco a este lado, que estén los dos libros, y que bueno, esto va lo más cerca que hemos estado los dos con el libro. Así que, Cristina, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en Cruzando Fronteras, y nos vamos a ver muy pronto físicamente, pero bueno, también estaremos en contacto virtual. Amigos, hasta muy pronto, y ojalá que les guste Dios anda entre puntos y comas. Un abrazo. Adiós. Adiós.